Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y estamos en el post del Gran Premio de Gran Bretaña, una carrera que fue la segunda mejor del año, probablemente yo la sigo poniendo por detrás de Australia, un pequeño spoiler de lo que va a ser mi votación. Fue la verdad es que bastante buena y como siempre por las condiciones cambiantes y porque se pudo correr, porque hagamos un paréntesis, si llovía un poco más que lo que llovió en Silverstone, la carrera se hubiese suspendido, así que por suerte se dio lo justo como para que se pueda correr porque como sabemos la Fórmula 1 actualmente no se puede correr con condiciones de lluvia intensa, a pesar de que hubo un par de vueltas en las que llovió bastante y hubo un par de despistes y por eso hubo un safety car. Como después paró y se secó relativamente rápido, no hubo la necesidad de sacar una bandera roja que dure 4 horas como ha pasado en otros grandes premios. Y bueno, y otra carrera en la que no se usó el neumático de lluvia extrema, que yo creo que vamos a arrancar con ese pequeño tema de por qué están los neumáticos de lluvia extrema, porque ahí yo creo que hay un error de la FIA, ya que se largó a llover con todo, sí, había un par de despistes, pero en ese caso que paren en boxes y pongan los neumáticos de lluvia extrema. La visibilidad estaba complicada, sí, pero no estaba tan complicada y son los 20 mejores pilotos del mundo. No me parece que era una situación muy peligrosa para ninguno de ellos. Obviamente alguno se iba a despistar o alguno por ahí iba a tener algún problema, pero no iba a ser algo de todos. Y encima, para arreglarlo, decidieron sacar un safety car que lo que hace es juntar a toda la parrilla. Pero bueno, la FIA, obviamente siendo la FIA, vamos a hablar más de la Federación Internacional en el futuro, porque otra vez dieron cosas de qué hablar y afectaron directamente al resultado de este Gran Premio. Pero bueno, arrancando con la razón de mi depresión está Franco Colapinto, porque el piloto argentino tuvo una mala quali ya que en la Q1 se despistó en la última curva y si bien apenas tocó el muro y no tuvo ningún daño mayor, no podía continuar con la quali y se retiró, por ende iba a largar último. Antes de la carrera cambiaron todo el motor para que no tenga ningún problema de ese tipo y hizo la vuelta previa a todo, se metió en boxes, cambió a neumático de seco porque la mayoría estaba con neumático intermedio y algunos resignaron su posición de salida para poner neumático de seco en la largada porque pensaron que era lo mejor. Spoiler, no lo fue. Y Colapinto fue uno de esos que pensó que lo mejor era el neumático de seco. Entonces para en boxes, se detiene en el casillero donde va el coche, le ponen el neumático duro y no arranca. El coche no arranca. Le pasó lo mismo que le pasó en Barcelona con la caja de cambios. No arrancaba y no pudo competir. Se lo escuchaba al piloto pilarense muy decepcionado, muy frustrado y al borde del llanto en la radio cuando se dio cuenta de que él no iba a poder ni siquiera largar esta carrera, que si bien iba a ser complicada para él por la cantidad de condiciones cambiantes, también era una gran oportunidad porque si no cometía ningún error grave y el equipo hacía una buena estrategia, podía haber conseguido puntos, pero lamentablemente nos quedamos en el podría porque ni siquiera largó. Y el primer abandono es de Liam Lawson, que en la largada tuvo un accidente con Esteban Ocon, que tocó su neumático trasero izquierdo y ahí salió disparado y no pudo continuar con la carrera. No tengo mucho para mencionar de el piloto neozelandés porque literalmente fue eso. Relanzó la carrera y tuvo un toque con Ocon y quedó afuera. Clasificó en la 16ª posición, no pasó de la Q1 y poco más para mencionar. El siguiente abandono fue de Gabriel Bortoleto, que con el neumático medio perdió el control en la curva 2 y fue directo contra las protecciones y no pudo continuar con la carrera. Una lástima porque de nuevo era una carrera con bastantes chances de puntos, pero lamentablemente los rookies no estuvieron a la altura. Sin embargo, Sauber no iba a quedarse con un mal sabor debido a lo que hizo su otro piloto que ya la vamos a comentar. Y bueno, hablando de los rookies, otro abandono fue de Isaac Hadjar, que en la vuelta 18 perdió el control en la curva 9 en Cops y ahí fue directo contra las protecciones y provocó otro safety car. Poco más para mencionar de la carrera de Hadjar, más que nada del fin de semana de Hadjar, que no fue muy bueno, a pesar de que clasificó 13º. RB no mostraba ritmo en este fin de semana y ambos pilotos terminaron abandonando en la carrera. Una cosa que le pasó a Hadjar fue esto del spray, porque estaba detrás de Antonelli y claro, él frena pero no lo ve y colisiona contra él y ahí ya pierde el control del coche y va directo contra las protecciones. Antonelli pudo seguir, pero no por muchas vueltas más porque el daño era le sacó mucho ritmo y era prácticamente inútil seguir con la carrera.
Antes de este incidente, la FIA decidió sacar el safety car en la vuelta 14. ¿Por qué? Bueno, por la lluvia, porque estaba lloviendo bastante, pero no había un grupo de coches muy juntos, ni tampoco una visibilidad mucho peor. Simplemente las condiciones estaban para neumático de lluvia extrema y los coches empezaron a perder el control. Y como se despistó Leclerc y otro piloto, la FIA decidió sacar el safety car y juntar a todos los pilotos que formaban spray y todo esto. Y la carrera se relanzó por la vuelta 17-18. Y ya claro, todos los coches juntos, se dio lo que se tenía que dar. El choque entre Hadjar y Antonelli, que terminó con el abandono de Hadjar y posteriormente, por las consecuencias de los daños, el abandono del piloto italiano. Y es otro error de la FIA, porque si bien la FIA está asustada con el tema de lluvia extrema, y se entiende porque hay algunos antecedentes en lluvia extrema que podrían dar miedo o cierta cautela para evitar lo peor. El último, bueno, el accidente de Jules Bianchi, que terminó con su vida lamentablemente en Suzuka. Aunque también hay que hacer una salvedad, que es que ahí había una grúa en la pista. Se pueden dar accidentes graves bajo lluvia, obvio, hay más chances ahí, pero en este punto del circuito, en este momento, no había ni los suficientes coches juntos como para que no haya absolutamente nada de visibilidad, ni tampoco había mucho aquaplaning. Y si hay aquaplaning con los intermedios, pongan los neumáticos de lluvia extrema, porque al final los pilotos que hacen, si supongamos que alguno decía, bueno, voy a poner los neumáticos de lluvia extrema, y se metía, y la FIA después dice safety car porque llueve mucho. Entonces, claro, el que puso los neumáticos de lluvia extrema se ve perjudicado por esta decisión de la FIA, porque sabe que van a sacar el safety car cuando la pista esté un poco mejor de condiciones, por ende cuando la pista esté para intermedios. Entonces, ¿qué hacen los pilotos? Bueno, se quedan en pista arriesgándose de tener algún accidente o chocar hasta que la FIA ponga safety car por la lluvia, en vez de ir a boxes y cambiar por neumático de lluvia extrema, que debería ser lo normal. Yo no entiendo cuando hay mucho aquaplaning con los neumáticos de lluvia extrema, como pasó en Miami, o cuando hay mucho spray y no hay visibilidad, que es esto que también dijo Carlos Sainz en una entrevista, que no hay nada de visibilidad con la lluvia extrema. Pero en este caso no era lo que pasaba, y la FIA aún así decidió sacar el safety car junto a todos los coches y produjo el incidente. Y por eso fue el siguiente en abandonar, un Andrea Kimi Antonelli que tuvo problemas en encontrar el coche. Al final el abandono no fue su culpa, pero tampoco tenía una carrera que pintara para mucho, porque se equivocó Mercedes en la estrategia. Paró a ambos pilotos durante la vuelta de formación y para poner neumático de seco, y no fue una idea correcta. Ambos pilotos perdieron mucho tiempo y no lograron recuperarlo, porque cuando el seco parecía que podía estar mejor, se volvió a alargar a llover y tuvieron que parar de vuelta para poner neumático intermedio. De igual manera no perdieron tanto tiempo, porque los que ya tenían intermedios decidieron volver a parar, porque el neumático intermedio, si rueda en condiciones más o menos secas, se sobrecalienta, se desgasta mucho más y pierde el dibujo que tiene la rueda, que sirve para evacuar agua. Si pasa eso, el intermedio pasa a ser un neumático de seco, pero con mucho peor rendimiento. Entonces también decidieron parar, pero salieron mucho peor parados los que tenían neumático de seco. Antonelli, que clasificó a la Q3 y largó desde la séptima posición, y en carrera pasó esto en la vuelta 18, que provocó su abandono. Y bueno, el último de los clasificados nuevamente es Yuki Tsunoda, que volvió a tener un fin de semana malo. Ya no se puede escudar el piloto japonés. Esta vez pasó a Q2, quedó 12º. En carrera cometió el error de parar por neumático de seco en la vuelta de formación. Poco más para mencionar, el piloto japonés no tuvo una buena carrera, no tuvo ritmo porque también la estrategia fue errónea, y para colmo recibió una sanción de 10 segundos porque en la curva 5 empujó al Haas de Oliver Bergman y recibió una sanción porque se tiró mal en la curva. No fue algo tan grave, malo como le pasó en Austria con Colapinto, pero sí que calculó un poco mal, tuvo un poco de aquaplaning y colisionó contra el piloto británico. Por eso recibió una sanción de 10 segundos, su segunda sanción de 10 segundos consecutiva. Y bueno, veremos qué decide Red Bull con él. Claramente yo lo he defendido y lo sigo defendiendo, porque me parece que ya el segundo coche de Red Bull claramente tiene algo. Pero hay errores que un piloto no puede cometer, hay errores que no pueden repetirse, porque los puede cometer, pero si se repiten y son en dos grandes premios seguidos, si no tenés el ritmo, bueno, no tengas el ritmo, pero no cometas este tipo de errores, no perjudiques al equipo, después no le hagas gastar más plata en reparaciones.
Entiendo que quiere sacarle el límite del coche y es complicado, pero hay cosas que uno tiene que resguardarse. 14º tenemos a Charles Leclerc. ¿Qué pasó? Bueno, Ferrari, otra de las razones de mi depresión. Leclerc y Ferrari tenían un fin de semana algo prometedor, ya que en la práctica 1 Hamilton lideró, pero durante el fin de semana fueron perdiendo más ritmo y en la quali terminaron quinto y sexto. Leclerc fue el que terminó más atrás de ambos Ferrari. Y en esta carrera, bueno, antes de arrancar Leclerc puso neumático de seco, largó desde boxes y al final no tuvo nada de ritmo, se complicó, no pudo hacer mucho. Cuando se volvió a largar a llover, volvió a parar para poner neumáticos intermedios y después cuando se largó a llover más fuerte tuvo un error. Después cuando empezaba a parar un poco de llover, pararon primero a Hamilton, cosa normal, y él se quedó en pista. Después paró él, perdió tiempo y después no tuvo el ritmo, tuvo algún otro pequeño error. Y terminó 14º, poco para mencionar, fin de semana muy olvidable para el monegasco, que uno por ahí piensa que su estrategia fue errónea y fue culpa de Ferrari. No, de hecho fue algo del piloto que le pidió al equipo detenerse en boxes porque pensaba que el sector 1 y 2 estaban listos para seco, el 3 estaba algo mojado, eso sí dijo por radio, pero igualmente decidió detenerse y pagó las consecuencias muy rápido. 13º tenemos a Esteban Ocon, el piloto francés con un fin de semana bastante malo. Clasificó 15º, una clasificación quizá aceptable para el Haas. Yo creo que está para un poquito más, pero bueno. Y en la carrera, bueno, tuvo ese incidente en la primera vuelta con Lawson, que lo termina sacando de pista y colisionando con él, haciendo que abandone. Un incidente que no es culpa de Ocon, porque es simplemente la víctima, si se quiere llamar así. Porque del lado izquierdo tenía Yuki Tsunoda y del lado derecho tenía Lawson. O sea, si doblaba más para la izquierda, chocaba con Tsunoda. Si se mantenía derecho o doblaba para la derecha, se chocaba con Lawson, y es lo que pasó. Al fin y al cabo, eso le hizo perder algo de tiempo, pero después en carrera no tuvo tanto problema. Acertó en no parar en boxes en la vuelta de formación. Y al final, durante la carrera se notaba que iba perdiendo ritmo, algún error estratégico de parar tarde por parte de Haas. Y después tuvo un accidente en la curva 6 con su compañero, con Oliver Berman, porque lo mismo que parecido a lo que le pasó a Tsunoda, pero esta vez ambos salieron perjudicados, porque ambos se tocaron, o sea, se pasó un poco de frenado con, se tocaron y ambos dieron un trompo hermoso, muy estético para el lado de los cisnes, pero al final los hizo perder tiempo a los dos y Ocon fue el más perjudicado y terminó en la 13ª posición. 12º tenemos a Carlos Sainz en una carrera algo desafortunada para el piloto madrileño, que largó desde la 11ª posición, no cometió el error de parar en la vuelta previa, y bueno, y Sainz al final perdió ritmo con el neumático de seco y fue adelantado por Alexander Albon y terminó en esa 12ª posición. 11º, a pesar de todo, tenemos a Oliver Berman en una carrera algo movida para él, porque clasificó octavo, se metió en Q3 con ese Haas, cometió el error de parar en la vuelta previa para poner neumático de seco y después ahí perdió ritmo. En la vuelta 10 se detuvo y volvió a poner intermedios y ya de ahí tuvo un ritmo constante, pero que no fue lo suficiente. Igual es una muy buena posición para terminar, considerando el error que cometió, que provocó la colisión con su compañero en la curva 6 y que ambos trompearan. También el toque que le dio Tsunoda, que provocó la sanción del piloto japonés, y al final pudo recuperarse a base de ritmo y terminó en esa 11ª posición. 10º y sumando un punto tenemos a George Russell en una carrera bastante olvidable para Mercedes. Ambos cometieron el error de parar en la vuelta previa y ya de ahí perdieron bastante ritmo. Después sí, la carrera fue correcta, pero no fue lo suficientemente buena como para tener una mejor posición. El ritmo tampoco estuvo y el único punto que se lleva Mercedes este fin de semana fue por parte de Russell, que tuvo una clasificación aceptable porque estuvo cuarto, mejor posicionado que los Ferrari, pero malas decisiones en el equipo provocaron que Russell quede en la 10ª posición. En 9ª posición tenemos a Fernando Alonso, que clasificó en el mismo lugar, el piloto asturiano que tuvo mala suerte nuevamente, porque la estrategia que le dio Aston Martin fue regular tirando a mala y encima la estrategia que le dieron a su compañero fue muy buena. No cometió el error de parar en la vuelta previa, pero después su segunda parada para poner neumático de seco fue muy temprana y perdió mucho tiempo en las primeras vueltas en las que salió con ese neumático medio, y cuando empezó a ganar tiempo con respecto a sus rivales, estos se dieron cuenta y pararon en boxes, y eso provocó que pierda algunas posiciones. Después en la última vuelta también perdió la posición con Alexander Albon por falta de ritmo del Aston Martin y terminó noveno, y la verdad es que no se lo vio muy contento al piloto español con eso. También hay alguna gente que teoriza y que dice que Aston Martin
sabía la estrategia correcta, pero se le dieron a Stroll porque es el hijo del dueño. Yo eso no lo sé. Alonso por lo menos puntúa nuevamente. Y a pesar de que pudo haber apuntado por más, es lo que hay. Y bueno, como dije, octavo Alexander Albon, que a pesar de que tuvo una peor clasificación que su compañero, ya que clasificó 14º, en carrera tuvo muy buen ritmo, tuvo una buena estrategia y pudo subir posiciones gracias a eso, ya que el piloto tailandés no se detuvo en la vuelta previa, siguió en pista, estuvo algo enojado porque Leclerc lo pasó en la curva 3 de una manera medio arriesgada, curva 4, perdón, de una manera medio arriesgada. Pero después recupera la posición por los errores estratégicos de Ferrari, o bueno, justamente en este caso de Leclerc. Y después, nada, a base de ritmo y de gracias a los safety car se pudo juntar al resto de la parrilla, logró adelantar gente y quedó en esa octava posición. Séptimo tenemos a Lance Stroll, el piloto canadiense que lo tuvo todo para quedar en el podio, pero al final no tuvo ritmo. Y que tuvo una muy buena estrategia porque Aston Martin con él justamente acertó en todo, en cuándo poner los intermedios, en cuándo poner los neumáticos de seco. Gracias a eso trepó muchas posiciones porque tuvo una clasificación bastante mala, ya que se quedó en Q1, 18º. Trepó muchas posiciones gracias a la estrategia, no las pudo mantener algunas, pero hay otras que sí pudo conservar y por eso terminó en la séptima posición. Sexto tenemos a Pierre Gasly, otro caso de una buena estrategia y un buen ritmo por parte del piloto francés. En la largada ya se puso en la quinta posición, algo descomunal, considerando que también se metió en Q3 en un ritmo sorprendente porque los Alpine parecían que iban ambos a quedarse en Q1. Al final Gasly quedó en la 10ª posición y con una buena largada, como dije, también aprovechando que Leclerc paró y los Mercedes también pararon, se metió en la 5ª posición, tuvo un muy buen ritmo. Después fue adelantado por algunos otros pilotos que eran más rápidos, pero pudo adelantar a Stroll, quedó sexto y logró 8 puntitos para Alpine, que Flavio Briatore estaba muy contento de que los haya conseguido. Quinto tenemos a Max Verstappen en una carrera que yo creo que él considerará mala y bueno, yo creo que el público en general también, porque el piloto holandés tuvo una clasificación espectacular, nadie se esperaba que haga la pole, sin embargo en su último intento fue una locura. Pero el coste de hacer la pole fue con un reglaje con poca carga aerodinámica, algo que en mojado prácticamente no conviene porque se pierde muchísimo tiempo en las curvas y esto lo perjudicó a Verstappen y se notó porque fue adelantado por Piastri, más tarde fue adelantado por Norris, pero después gracias a una parada lenta de McLaren lo pudo volver a adelantar. Producto del safety car del accidente de Hadjar, todos los coches se agruparon. Y en la salida, justo cuando tenían que empezar a apretar, que fue a partir de la curva 15, ahí Verstappen acelera además y pierde el control del coche y pierde muchas posiciones, cae hasta el 11º lugar. Y después logra con ritmo y cuando se secó la pista más que nada remontar y quedar en esa 5ª posición. Ya después también voy a comentar lo que ocurrió durante ese safety car. Verstappen queda quinto y suman 10 puntos para su equipo en este fin de semana. Cuarto tenemos a Lewis Hamilton en un fin de semana correcto para el piloto británico, considerando el ritmo de Ferrari, que clasificó en la 5ª posición y después en su caso no hubo errores estratégicos y tuvo muy buen ritmo bajo la lluvia, hizo adelantamientos arriesgados que a él le salieron bien y mantuvo esa 4ª posición, pero al final de la carrera sí que queda algo en deuda, que está bien que todos los romantizamos por el piloto que queda en el podio, pero al final de la carrera con un Ferrari tenés que adelantar a un Sauber, tenés que ser más rápido que él. Hamilton no sé si lo hizo de bondad porque era Hülkenberg el que estaba delante o si verdaderamente no tenía ritmo, pero decidió no adelantarlo. Y bueno, y ya que estamos hablando de sí, Santo Hülkenberg, Nico Hülkenberg, 239 grandes premios, su primer podio en su carrera. Uno se emociona cuando lo vio cruzar la línea de meta en esa 3ª posición, que no fue de rebote, o sea, si bien por ahí podríamos decir que tuvo algo de suerte porque la estrategia le salió, no creo eso porque Sauber sí, le pegó en la estrategia, pero él tuvo un gran ritmo y un gran manejo de la presión, porque no solo eso, también se colocó en la 4ª posición en un momento y tenía adelante a Stroll, que estaba tercero y lo tenía que adelantar porque atrás venía Hamilton. Cuando habilitaron el DRS lo logró y después se alejó, tuvo un gran ritmo. Hamilton no se puede acercar en un Ferrari. Otra vez Hülkenberg volvió a domar a Hamilton con un Sauber y terminó tercero y obviamente la alegría desbordó, fue total. Bortoleto le habló por la radio diciendo que era una leyenda. Todo el paddock estaba contento
de su podio. Es verdad que hubo una crítica en redes sociales a los McLaren porque no celebraron con él o no quisieron, no sé, la gente toma que no le tiraron champán ni nada, entonces como que no celebraron con él. Yo personalmente no creo que haya sido de malas personas o de poco considerado. Para mí fue porque, bueno, Lando Norris, ya les spoileo, Lando Norris ganó el Gran Premio de casa, estaba emocionado, él se quería centrar en él. Está bien, tampoco me parece que haya sido un crimen, porque tampoco es que lo ignoraron por completo a Hülkenberg, simplemente no tiraron champán con él. Y al fin y al cabo, gran carrera para él, obviamente. ¿Qué más se le puede pedir a él? Yo creo que ya se puede retirar. Un piloto que de hecho se había retirado, tuvo un periodo fuera de la Fórmula 1 y en el que él pensaba que ya estaba, que no iba a volver. Volvió, estuvo en Haas, logró grandes resultados, lo ficha Stake y ahora rompió todo. Ya nadie se puede ni burlar ni cargar porque ya tiene su propio podio y quién sabe si en el futuro logrará alguna victoria con algo de suerte y con un mejor monoplaza. En el segundo lugar tenemos a Oscar Piastri, el piloto australiano que largó desde esa misma posición, adelantó a Verstappen y se puso primero, pero durante el safety car provocado por el accidente de Isaac Hadjar, antes del relanzamiento se va el safety car, se apagan las luces y él frena para reagrupar el pelotón, es algo que se suele hacer, sin embargo lo de él fue exagerado y Verstappen lo tuvo que girar para no chocarlo. Esto provocó que reciba una sanción de 10 segundos que hizo que pierda la carrera porque paró en boxes, cumplió la sanción y cuando sale Lando Norris sale por delante de él y después no le puede alcanzar. Es verdad que Norris estaba haciendo más rápido que Piastri, pero que obviamente sin la sanción no sabemos qué hubiera pasado. La sanción lo saca de combate a Piastri por la victoria y al final yo creo personalmente que la sanción está bien atribuida. La sanción es sanción porque si bien se frena antes de relanzar la carrera durante un safety car cuando se está por ir, se frena, se reagrupa el pelotón y el líder es el que decide cuándo se acelera. Piastri tenía este derecho de decir cuándo acelerar porque era el líder, pero no puede retener al pelotón de una manera muy agrupada o muy exagerada porque obviamente puede ocasionar accidentes. Ya vimos lo que pasó en Mugello 2020, que ocurrió que hasta último momento el líder mantuvo a todos y cuando se relanzó la carrera había algunos que todavía estaban medio parados y hubo un accidente fuerte casi de toda la parrilla. Y bueno, desde ese momento se le dice al líder que hasta cierto punto puede acelerar. Pero el problema de Piastri no fue eso. El problema de Piastri fue que frenó muy de golpe y casi ocasiona que Verstappen choque con él. Norris también quedó muy cerca y atrás quedó también el pelotón medio regrupado. Sin embargo, se creía que no iba a ser una sanción. ¿Por qué? Porque Russell hizo lo mismo en Canadá con Verstappen. Russell lo hizo simplemente para que Verstappen lo adelante y echarle la culpa y decir: me adelantó durante safety car, sanciónenlo. Al final, obviamente, no lo sancionaron ni a Verstappen, pero tampoco a Russell. Entonces, si vas a sancionar lo de Piastri, tenés que sancionar lo de Russell. Incluso Max dijo en la entrevista post carrera que no quería que le dieran una sanción porque me lo han hecho más veces y no sancionaron a nadie. Y es la primera vez que dan 10 segundos por esto. Entonces hay que ver, obviamente la FIA tiene miles de inconsistencias, hace poco hicieron público el manual de los estándares de conducción que también tiene un montón de incongruencias y cosas que vos ves y decís, ¿por qué? Porque la FIA, en vez de fomentar la competición y los adelantamientos limpios, está fomentando los adelantamientos sucios. ¿Por qué? Porque, un poco desviándome de tema, porque para adelantar por el interior hay 3 criterios. 1, tener la trompa a la altura del espejo del auto de tu rival. 2, que tener el control del coche, tener estabilidad del coche para que nadie se tire desde la curva anterior y se meta por ahí, así de suerte y termine adelantando así. Por eso tiene que tener el control del coche. Y 3, que la trazada respete los límites de pista, la trazada de él. Pero no hay un cuarto ítem que dice dar espacio al piloto con el que estás compitiendo. No hay. O sea, básicamente pasalo, lo puedes echar de pista porque no dice dale espacio al piloto que tenés por fuera. Y claro, el piloto vos no le decís eso y obviamente lo va a sacar. Y así va a ser. Por eso la FIA hace cualquier cosa, no se entiende, sanciona y sanciona. Hoy sancionó esto, el Gran Premio que viene por ahí no lo sanciona, el Gran Premio de Canadá no lo sancionó, hoy sí. Y también está esta teoría de que, ¿por qué? ¿Por qué no sancionaron lo de Russell y por qué sancionaron esto? Bueno, porque en Canadá el perjudicado era un piloto británico. La FIA británica, obviamente. Y en Gran Bretaña el piloto que beneficiaron por sancionar a Piastri era Norris. Entonces,
No es la primera vez que ocurre esto de que sancionaron a tal porque o no sancionaron a tal porque es británico, porque recordemos lo que pasó en el Gran Premio de Australia de 2024, que Alonso frenó un poco antes en la curva para tener más velocidad de salida y Russell se descolocó porque frenó antes, pero no fue nada loco y tuvo un accidente, pero no hubo ni contacto ni nada. Y lo sancionaron a Alonso. Entonces, otra de esas cosas que uno tiene que sospechar y que nos damos cuenta cada vez más la cara de la FIA. Y algo que tiene que cambiar inmediatamente porque si bien Michael Masi podría tener, Michael Masi podía tener miles de problemas, por lo menos tenía sentido lo que hacía. Las sanciones que ponía o no ponía no era incongruente. No es que ponía una sanción en tal lugar y después no. Entonces, bueno, veremos qué pasa con la FIA. Pero ahora hablemos del ganador del Gran Premio, que obviamente no tiene nada que ver de esto, porque no es que Norris decide si le ponen una sanción a Piastri o no. Lando Norris venció en su Gran Premio de casa su primera victoria en Silverstone y esta vez no hay nada que reprocharle al piloto de McLaren, que sí, no tuvo una clasificación tan buena ya que quedó tercero por detrás de Piastri y Verstappen, pero después en carrera su ritmo en lluvia fue bueno, le costó pasar a Verstappen y ahí se alejó Piastri, y cuando lo adelantó por fin a Max en la parada en boxes fue lenta, entonces volvió a perder esa posición. Después cuando el holandés hizo el trompo quedó ya cerca de Piastri y en la segunda posición. Y se mantuvo en esa distancia, le fue recortando incluso, pero no se terminó de acercar porque no hacía falta. Norris sabía que Piastri tenía una sanción que iba a tener que cumplir. Entonces pelear no tenía sentido porque sabía que eventualmente lo iba a adelantar, ya sea en el pit lane o en el fin de la carrera cuando se le agreguen esos 10 segundos a Piastri. Al final fue en el pit lane cuando ambos pararon a poner neumático de seco, Piastri paró una vuelta antes que Norris y cuando Norris salió primero y después nadie le discutió la victoria y venció. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un like, comenten. Una carrera muy loca que yo le doy un 8,5. Un 8,5 no me pareció mejor que la de Australia, pero firme este Gran Premio de Silverstone, que otra vez fue con lluvia como el del año pasado. Y nada, muy feliz por Hülkenberg, muy triste por Ferrari Colapinto, porque la verdad es que yo ya no sé qué hacer. Mi cara de decepción cuando vi que el coche no arrancaba en el boxes. Le cambiaron todo el motor y lo que falló fue la caja de cambios. Es increíble, es increíble. Pero bueno. ¿Qué más tengo que decir? Nada, el piloto del día claramente Hülkenberg. No se lo puede dar a nadie más. Hülkenberg piloto del día y bueno. Nos vemos en el próximo. Adiós.